Bueno, con la tercera y última parte entonces de los videos de prueba ergométrica, vamos a ver cuáles son la parte más, no más importante, pero la que generalmente más importa de la prueba ergométrica gradual, que son los cambios del electrocardiograma. Nosotros hay cambios esperables que debemos encontrar en un paciente que se realice una prueba ergométrica y hay cambios que no lo son en el electrocardiograma y debemos saber cuáles son uno y cuáles son otros. Entonces, ¿qué esperamos encontrar en un paciente que hace ejercicio que pase normalmente en el electrocardiograma? Sí, que la onda P, que es la despolarización auricular, sea más alta y que el segmento PR sea más corto, esto por el aumento de la frecuencia cardíaca, que el QRS sea más angosto. Es difícil de evaluar porque el QRS desde por sí es angosto, pero también esto es muy importante por el aumento de la frecuencia cardíaca. El descenso del punto J, el punto J recuerdan que era donde se combinaba, donde se encontraba el QRS con el ST, que desciende un poquito está bien, también es por la frecuencia cardíaca, que el intervalo QT corregido sea más corto también por aumento de la frecuencia cardíaca, y el aplanamiento de las ondas T por los cambios de la repolarización ventricular sean un poquito más bajas también es normal. Cualquiera de estas cosas no nos tiene que llamar la atención. Lo que sí nos tiene que llamar la atención es esto, los cambios que no son normales, ¿sí? ¿Y cuáles son los cambios que principalmente no son normales? Los cambios en el segmento ST, ya sea que se vaya para abajo, que se llama infrasonivel nivel del ST, o que se vaya para arriba, que es raro de ver, pero que es muy grave, que se llama elevación del segmento ST. Entonces, el infranivel del segmento ST, que es esto, que es el segmento S, ¿sí? Hasta la onda T, que es este segmento, recuerden que segmento eran la línea isoeléctrica que separaba ondas, en este caso la onda QRS o el complejo QRS y la onda T. Entonces hay varios tipos de ST, o que se llama de disminución o de descenso del ST, de infranivel del ST, que puede ser ascendente, o sea que sea como este, ¿bien? Que desciende pero que luego tiene como una rampa ascendente, que es normal la depresión del punto J con un rápido ascenso, pero cuando este ascenso es un poquito más lento, como lo ven acá, no es normal. Eso lo evalúa el médico, ustedes no se hagan problema, pero este infra-ST ascendente es normal, pero cuando es horizontal o descendente, horizontal o descendente, es anormal siempre. En general, a los pacientes con isquemia, o sea, con falta de sangre por una placa de ateroma, el SST hace más horizontal, se aplana, ¿ven? Desciende 1 milímetro o más por debajo de la línea isoeléctrica de manera plana o de manera, que es peor, en bayoneta se llama, descendente, ¿sí? Generalmente, recuerden, esto no es importante que lo sepan, pero a título informativo, que el segmento o la desviación del segmento ST se encuentra en determinadas derivaciones cardíacas, no me dice dónde está la arteria que tiene problema. Lo que sí me dice es que hay un problema. Después, para ver qué arteria tiene ese problema, necesitaré hacer algún otro estudio. Pero con esto nos quedamos cortos. Entonces, fíjense, cuando un electrocardiograma no tiene o no me tiene que llamar la atención en un paciente que está haciendo actividad cardíaca con el ciclorrómetro. Cuando no tiene cambios en el ST, o cuando el ST es ascendente, ¿sí? Con descenso del punto J. Este es el punto J, donde se unía el QRS con el ST. Esto desciende y es normal, y eso no me tiene que llamar la atención, entonces me tiene que decir que esa prueba ergométrica es normal o negativa, como también se lo llama. Al revés, cuando sí es totalmente positiva me tiene que llamar la atención, cuando se deprime ese segmento ST horizontal o descendente, lo habíamos dicho, más de 1 milímetro. Esto sí o sí, al revés, es una prueba ergométrica mala o positiva o anormal. Y cuando nos queda la duda, cuando no sabemos si sí o si no, es decir, mira, tiene algo pero no sé, no estamos seguros,
es cuando tiene un infradesnivel del ST mayor a 1 milímetro, pero es ascendente, que puede ser por aumento de la frecuencia cardíaca o puede ser que tenga enfermedad coronaria. Entonces acá se suele poner, aunque se pide que no se ponga, pero se puede poner prueba ergométrica dudosa, porque no se sabe si ese segmento ST realmente es bueno o realmente o tira para este lado o tira para este lado. Y hay que hacer alguna otra prueba para descartarlo. ¿Mm? Por ejemplo, esta es un resumen de una prueba ergométrica de un paciente de 68 años, una mujer, en donde fíjense, estas son las distintas etapas. La etapa basal, el primer esfuerzo, el segundo esfuerzo, el tercero, el cuarto, el quinto esfuerzo y la recuperación. Fíjense lo que duró la prueba, una buena prueba. Cada etapa duró 3 minutos. Fíjense la cantidad de METs que hizo. Un muy buen esfuerzo, arriba de 4 METs ya es un muy buen esfuerzo. Fíjese cómo se elevó la frecuencia cardíaca, no se elevó tanto, se tenía que haber elevado un poco más, y cómo respondió bien la frecuencia cardíaca. La presión arterial. Y estas son las distintas muestras del electrocardiograma. No lo pusieron entero, sino solamente la derivación B5 en el primer esfuerzo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, se explica. Esta es la etapa basal, fíjese cómo está el ST. Y a medida que va haciendo esfuerzo, fíjese cómo se desciende el ST hasta hacerse descendente en la etapa 6, ¿sí? Con el máximo esfuerzo. Esto es totalmente positivo. Y acá una tira de B5 larga, en donde se ve que el infradesnivel es bien descendente. Esto es bien, una prueba bien patológica. ¿Se entendió? Entonces recuerden siempre esto. Para nomenclar una buena prueba ergométrica, nosotros tenemos que saber cuándo la prueba, para qué se la pide. Generalmente se la pide para ver enfermedad coronaria. Entonces nosotros tenemos que ver que la prueba ergométrica es suficiente o máxima cuando llega a la frecuencia cardíaca máxima para la edad que era 220 menos la edad. No se pide generalmente nunca saber que un paciente vaya a hacer algo se pide la ergometría para realizar ejercicio o algún deportista de élite. Prueba ergométrica submáxima, que es la prueba ergométrica cardiológica, que se pide para ver si existe enfermedad del corazón, de las arterias del corazón o no. Y esto es cuando alcanza el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Recuerden. Cuando la prueba ergométrica no es suficiente, o sea, no se pueden sacar conclusiones de la misma porque no hizo un esfuerzo suficiente para poder evidenciar si tiene una enfermedad coronaria, es cuando no alcanza el 85%, y ahí se le pone prueba ergométrica insuficiente. Estos son generalmente los 3 casos que nos vamos a encontrar en la práctica diaria. Más allá de los cambios sintomáticos, de los cambios de la presión arterial, de todo lo que vimos hasta ahora que tenemos que hablar de la prueba ergométrica, ¿cuándo uno puede decir que además de la prueba ergométrica sea positiva, o sea, tenga cambios? ¿Cuándo es de alto riesgo? O sea, que ese cambio es positivo, pero muy positivo, el paciente tiene que ser estudiado con más profundidad a la brevedad, porque generalmente nos dice esta prueba que tiene una enfermedad coronaria muy grave. Cuando no llega a los 4 METs, cuando no llega a hacer un buen esfuerzo y ya tiene síntomas, ese paciente tiene algo grave en el corazón porque hace síntomas muy rápido. Cuando tiene incompetencia cronotrópica, cuando no llega a los 120 latidos de la prueba, cuando desciende o no eleva la presión durante el ejercicio, eso es grave. Cuando tiene elevación del segmento ST, es muy raro de ver, pero si lo tiene es gravísimo. Cuando tiene un infradensital del ST precoz, profundo y persistente, como la paciente que vimos antes, ¿sí? Lo mismo que arriba, cuando hace angor o dolor de pecho, angor significa dolor de pecho de origen cardíaco, a baja carga, ni bien empieza el esfuerzo, o cuando hace arritmias ventriculares a baja carga, cuando además de tener cambio del ST, hace extrasístoles ventriculares y demás, que no vienen al caso que usted lo sepa, pero tienen que saber cuándo es una prueba de alto riesgo ergométrico, y es gravísimo. Y esto sí lo tiene que saber el licenciado, para decir, bueno, se termina la prueba ahora, aunque no hayamos terminado la prueba completa, se termina ya, porque tengo una indicación
típica de pronta terminación de prueba ergométrica. Hay veces que la prueba ergométrica la tenemos que terminar antes porque ya nos está dando algún síntoma, signo o cambio electrocardiográfico. Dice, che, muchachos, esto es grave lo que ven acá, no la sigan, terminen acá, porque el paciente puede hacer una muerte súbita y puede morirse. Entonces, cuando tiene angina de pecho muy grave, y viene a empezar la prueba, o sea, que le duele mucho el pecho, párenla. Cuando la falta de aire es muy desproporcionada, o sea, recién empezó a pedalear y ya le falta muchísimo al aire, o sea, que no es proporcional la falta de aire con lo que hizo, párenla. Cuando tiene mareos, está con estado presincopal, me voy a caer, me mareo, párenla. Cuando el paciente diga que tiene que parar, párenla. Esto es básico. Si el paciente dice no puedo más, no puedo más. Se terminó. No, dale, seguí un poquito más, dale. No, se terminó. Cuando la depresión, un infranivel de S3 muy amplio, cuando llega a más de 3 milímetros, párenla. Cuando tiene elevación del ST ya dijimos, cuando tiene arritmia ventricular ya dijimos, y cuando no puede elevar o lo eleva mucho a la presión arterial sistólica y diastólica. Entonces tiene que saber, esto es pregunta de examen, de cuándo se tiene que terminar una prueba ergométrica de manera pronta. ¿Cómo interpretamos o cómo informamos la prueba ergométrica? La prueba ergométrica se puede informar de tres formas. Anormal, anormal de alto riesgo, anormal pero de riesgo intermedio y normal. Una tercera forma que es, a su vez, que se puede informar es que prueba ergométrica insuficiente cuando no llega al 85% de la frecuencia cardíaca. Anormal de alto riesgo, ya dijimos todas las causas de prueba ergométrica de alto riesgo. Anormal de riesgo intermedio y normal. El paciente tiene altísimo riesgo de morirse, bajo riesgo de morirse, intermedio riesgo de morirse y bajo riesgo de morirse. Así se informan con otros detalles las pruebas ergométricas una vez que las finalizamos. De alto riesgo, anormal de alto riesgo, anormal de riesgo intermedio y prueba ergométrica normal. Recuerden que también se puede poner prueba ergométrica insuficiente. La prueba ergométrica realmente es muy segura, o sea, realmente es muy poco lo que van a usar el carro de paro o nunca lo van a usar el carro de paro. ¿Sí? Es muy seguro. O sea, los accidentes son muy frecuentes, o sea, 0,05% de complicaciones y 0,02% de mortalidad sobre 28.000 estudios, o sea, es 1 cada 20.000 estudios, es muy poco la mortalidad que tiene y 1 cada 15.000 de alguna complicación grave, ¿sí? Pero, aunque sea muy seguro, esta seguridad además está dada por el saber las condiciones de pronta terminación. O sea, si nosotros seguimos una prueba que ya nos dio, que tiene un infradesnivel del ST de 3 milímetros, y la seguimos haciendo, es muy probable que tengamos complicaciones. Si nosotros sabemos las condiciones de pronta terminación y las contraindicaciones absolutas y relativas que le vimos al comienzo de la clase, del primer video, no vamos a tener nunca ninguna complicación y es un método muy seguro para realizarlo. ¿La prueba ergométrica se puede realizar con otros estudios? Sí, lo podemos realizar a la ergometría, que es ver el electrocardiograma y síntomas, estudios de imágenes, como por ejemplo la cámara gamma, en donde se inyecta en el paciente un radioisótopo activo que se absorbe y se retiene en el tejido cardíaco viable y provoca imágenes que se ven en reposo y luego después de haber hecho la ergometría. Entonces, donde falte ese radioisótopo, quiere decir que hay tejido que no recibió sangre. Por ejemplo, fíjense aquí, en esta zona, esto es el reposo, esto es el esfuerzo, fíjense, esta zona inferior, acá recibió bien el radioisótopo y aquí no. Y así se ve una prueba de cámara. Y la otra es una ecografía de estrés, ¿sí? En donde hacemos lo mismo y además le agregamos las imágenes de ecoestrés. En donde después del esfuerzo, fíjense, estas las imágenes basales, estas imágenes de esfuerzo, como por ejemplo, este corazón que se mueve perfecto, en el esfuerzo acá esta zona y esta zona, que es la parte apical, no se mueven bien. Entonces esto asociado a los cambios del ST, nos puede ayudar una prueba de imágenes y esto se llama ecoestrés.
Y esto es el teorema de Bayes. Muchas gracias.